Vale, pues vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Y pues en su pantalla nada más tienen rápidamente un pequeño resumen de en lo que nos habíamos quedado. Al momento pues ya hemos visto lo que es la combinación lineal. Hemos visto que pues es una herramienta que nos ayuda a obtener nuevos elementos, más vectores, y que en específico pues nos permite identificar el espacio o subespacio vectorial que se genera a partir de un conjunto de vectores. Y además, esa herramienta de la combinación lineal nos va a ayudar, nos va a permitir a verificar en qué momentos un vector dentro de un conjunto depende de otros. Bueno, de hecho no necesariamente tiene que ser un solo vector, pueden ser varios vectores que dependan de otros. Es lo que le habíamos conocido, lo habíamos llamado como la dependencia lineal. Entonces, de lo que tienen en su pantalla, si entre los elementos de un conjunto A existen combinaciones lineales, entonces A es linealmente dependiente, precisamente por el escenario que les acabo de comentar. Uno o algunos vectores dependen de otros para existir. En el caso de que no existan las combinaciones lineales, que cada vector del conjunto exista por sí mismo, quiere decir que entonces el conjunto A es linealmente independiente. Entonces, observen que esto pues depende directamente de la combinación lineal. Cuando yo tengo combinación lineal dentro de elementos de un conjunto, si hay dependencia, unos existen debido a otros y cada uno puede existir de manera independiente, precisamente cuando no hay combinaciones lineales. Ahora, nada más una aclaración. Esta parte de la dependencia lineal se da entre los elementos de un mismo conjunto. Si yo involucro elementos de otro conjunto, ahí ya no tiene que ver la independencia lineal entre elementos de diferente conjunto, porque ahí forzosamente puedo hacer combinaciones lineales para verificar si puedo alcanzar alguno de los vectores, ¿sí? Entonces, dentro del mismo conjunto es donde se analiza la dependencia lineal. Bueno, siguiendo con esto, habíamos planteado lo que es la ecuación de dependencia lineal. Comentamos, bueno, ponernos a analizar, ver el conjunto y decir, pues esta es combinación lineal de estos, o cada uno de estos existe por sí mismo, pues es bastante difícil. En algunos casos, pues sí, lo podemos ver directamente, pero en otros no necesariamente sucede así. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que si yo estoy trabajando con un conjunto de n vectores, puedo plantear una combinación lineal especial, que es precisamente esta, que le vamos a llamar la ecuación de dependencia lineal. Esa ecuación me va a devolver un resultado en específico. Y eso se da directamente en el tipo de sistema de ecuaciones que se plantea. ¿Por qué? Porque como esta ecuación de dependencia lineal está igualada al vector nulo, pues ya sabemos que las combinaciones lineales desembocan en sistemas de ecuaciones. Y en este caso, como está igualada a puros ceros, cada una de las ecuaciones de la combinación lineal está igualada a cero. Entonces tengo el tipo de sistema de ecuaciones especial, que es el homogéneo. Entonces, toda ecuación de dependencia lineal desemboca en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. No importa qué es lo que estén trabajando. Si matrices, funciones, polinomios, números complejos, vectores de eternas parejas ordenadas, no importa. Siempre desemboca en un sistema de ecuaciones lineales donde cada ecuación está igualada a cero. Es homogéneo. Y entonces, de acuerdo a la teoría de este tipo de sistemas, tenemos
dos opciones. Una solución, es decir, que todos los escalares sean ceros. Eso sería un sistema con una solución. Un sistema homogéneo con una solución es que todas las todos los escalares alfa pues vendrían siendo ceros y en este caso tendríamos independencia lineal. Cuando tomamos en cuenta muchas soluciones, que el sistema de ecuaciones lineales tenga más de una solución, ahí es donde vamos a establecer la dependencia lineal. Bueno, esto se debe a algo que ustedes conocen de su curso de álgebra. ¿Se acuerdan cómo calcular la matriz inversa? ¿Qué es lo que hacían para calcular la matriz inversa? ¿Qué necesitaban para la matriz inversa? Más o menos se acuerdan. Bueno, hay que calcular transformaciones elementales o calcular un determinante. Bueno, voy a poner un ejemplo de una matriz muy simple. Es una matriz de orden 2 y vamos a ver qué es lo que sucede. Y lo voy a poner con base en un sistema de ecuaciones. Entonces, a ver. Yo tengo este sistema de ecuaciones. Vamos a decir que viene de una combinación lineal. Entonces, supongamos que este sistema de ecuaciones viene de plantear una ecuación de dependencia lineal. Por eso es que está igualada a ceros. Es un sistema homogéneo. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pues voy a resolver el sistema de ecuaciones. Aquí puedo hacerlo de dos formas. Primero, tomo la matriz de coeficientes, la multiplico por el de variables y esto sigue estando igualado al vector nulo. En este caso serían los dos ceros que tengo ahí igualados a la ecuación. Bien, si yo quisiese resolver este sistema en forma matricial, lo que hago es calcular su inversa. ¿Y cómo calculo su inversa? Pues hay dos formas. Uso la adjunta con el determinante o utilizo transformaciones elementales. Bueno, voy a utilizar transformaciones elementales. Entonces, para quienes no se acuerdan cómo calcular inversa, pongo de un lado la matriz que quiero invertir y del otro lado pongo la identidad. Y entonces por transformaciones elementales debo pasar la identidad hacia el lado izquierdo. Bueno, lo que voy a hacer es, por ejemplo, intercambiar el renglón 1 con el renglón 2. Voy a multiplicar por menos 3 el renglón 1, lo sumo con el renglón 2 y sustituyo el renglón 2.
Nada más corrijo bien este signo más. Entonces, en este caso, la matriz deja este primer renglón igual. Y por menos 3 esta más esta. Pues este es 0. Por menos 3 este más este. Este es 5. Por menos 3 este más este es 1. Y en el último elemento me queda menos 3. Bueno. A ver. Aquí ya lo voy a dejar el escalonamiento. No voy a terminar de escalonar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar que a partir de aquí, como ya tenemos escalonado, no tenemos un renglón de ceros en toda esta parte de la matriz. Eso quiere decir que la matriz tiene inversa. Si yo traduzco esto en términos de los sistemas de ecuaciones lineales, eso quiere decir que tengo, después de escalonar, díganme después de escalonar, y solamente en esta sección, ¿cuántos renglones no nulos tienen? ¿Cuántos renglones de ceros tienen ahí? Ninguno, exactamente, no tienen ningún renglón. Eso quiere decir que esta matriz escalonada puede representar un sistema de ecuaciones lineales donde el número de variables es igual al número de incógnitas. Digo, es igual al número de ecuaciones. Entonces, escalonando esta matriz, primero nos damos cuenta que tiene inversa, segundo que me representaría un sistema donde el número de variables es igual al número de incógnitas. Bueno, eso quiere decir que existe una solución cuando después de escalonar tenemos un número de variables igual a un número de incógnitas, hay una solución. Bien, si estuviésemos investigando dependencia lineal, me regreso a lo que les escribí por acá arriba, una solución me indica que existiría independencia lineal. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Un sistema de ecuaciones con una solución, después de escalonar, me devuelve un número de variables igual al número de ecuaciones. Y además está asociado a una matriz inversa. Si es que es cuadrado, porque si no es cuadrado, entonces pues esa parte de la matriz inversa se omite. Pero si el sistema de ecuaciones tiene una matriz de coeficientes cuadrada, pueden incluir a la inversa. Bien. Entonces, cuando hablamos de matriz inversa de una solución en los sistemas de ecuaciones lineales, estamos hablando de independencia lineal. Entonces, aquí está relacionado la independencia lineal con la inversión de matrices. Porque a final de cuentas, si yo puedo calcular la inversa de una matriz que venga de un sistema de ecuaciones lineales, puedo tener una solución, puedo encontrar su solución y esa solución va a ser única. Lo cual me indica automáticamente que existe independencia lineal. Ahora, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. ¿Qué pasa en el caso contrario? La matriz no tiene inversa. ¿Y qué es lo que sucedería con el escalonamiento? Porque ya tenemos el primer caso. ¿Se tendría qué? Se tendría un renglón de ceros.
Eso quiere decir que existiría una combinación lineal y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué. Básicamente habría una combinación lineal. No habrá inversa, tendríamos un renglón de ceros, tendríamos múltiples soluciones, más variables que ecuaciones, y entonces tendríamos dependencia lineal. A ver, díganme si le puedo bajar para observar la dependencia lineal utilizando el escalonamiento. A ver, vamos a ver este otro sistemita de ecuaciones lineales. Supongamos que este sistema de ecuaciones viene de una combinación lineal, viene de una ecuación de dependencia lineal. Estamos investigando a ver si un par de vectores son linealmente dependientes o no. Bueno, aquí ustedes pueden notar que la primera ecuación, esta le voy a llamar 1, a esta le voy a llamar 2. Si tomo la primera ecuación y la multiplico por 3, obtengo la ecuación 2. Porque 2 por 3 es 6. 3 por 2 es 6. 3 por menos 1 es menos 3 y pues 3 por 0 pues sigue siendo 0. Entonces, aquí ustedes pueden observar que una ecuación necesita de la otra para existir. Y es precisamente el concepto que tenemos de la dependencia lineal, que uno necesite de otros para poder existir, utilizando las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. De hecho, aquí podríamos decir que tenemos la mínima combinación lineal, porque si yo tomo a las ecuaciones como vectores, estaría multiplicando a la ecuación 1 por un escalar alfa para obtener la ecuación 2, y esa es la mínima combinación lineal que habíamos comentado, que precisamente es la que escala un vector en otro y que de ahí viene el nombre de escalar. Bueno, entonces aquí ya nos damos cuenta que existe dependencia lineal. Observen lo que sucede con la matriz. Si yo trato de calcular la inversa, voy en este caso a multiplicar por menos 3 veces el renglón 1 y le sumo el renglón 2 para sustituir el renglón 2. Entonces, menos 3 por este más este me devuelve 0. Menos 3 por este más este me devuelve 0. Menos 3 por este más este es menos 3. Y menos 3 por este más este, pues es 1. Aquí ya tengo escalonado y pueden observar cómo existe este renglón de ceros. Entonces sí, exactamente, aquí es dependiente. Ya lo habíamos visto desde acá, que sería dependiente. Y aquí nos damos cuenta, un renglón de ceros. Si tomo en cuenta nada más la ecuación que me queda, bueno, después de escalonar la matriz, única y exclusivamente esta, lo que tengo es una ecuación que estaría representada por ese renglón 2 menos 1 y dos incógnitas que estarían representadas por las columnas, porque recuerden que ahí tomamos las columnas como las incógnitas y los renglones como el número de ecuaciones. Entonces, una ecuación pues es menor que dos variables y esto me indica un sistema de ecuaciones con múltiples soluciones.
Y como vemos en el escalonamiento, para tratar de calcular la matriz inversa, resulta que no existe la inversa. En consecuencia, tenemos que aquí existe dependencia lineal. Bueno, hay dependencia lineal. Y entonces ya tenemos la relación completa entre los sistemas de ecuaciones lineales, básicamente los homogéneos, las matrices inversas y los tipos de sistemas de ecuaciones. Si yo tengo un sistema con múltiples soluciones, significa que tengo más variables que ecuaciones, no existe la matriz inversa. Si es que, les reitero, se forma una matriz cuadrada y entonces hay dependencia lineal. Si tengo mismo número de ecuaciones que de incógnitas, tengo una sola solución, significa que la matriz inversa existe y hay independencia lineal. Pero aquí nada más les voy a poner una nota súper importante. Todo esto lo pueden dictaminar después de escalonar. Ya una vez que tengan su matriz de coeficientes de su combinación lineal, de su ecuación de dependencia lineal, después de escalonar es que pueden dictaminar lo que está sucediendo. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Siempre toman la combinación lineal, obtienen su sistema de ecuaciones lineales y escalonan. Después de escalonar es donde pueden ustedes ya ver el resultado correctamente. Digo, si lo pueden ver desde antes, y eso es pues observando si hay combinaciones lineales entre los vectores, pues no hay ningún problema, así como lo hicimos con las ecuaciones aquí arribita. Pero si no lo pueden discernir en un inicio, escalonen. Después de escalonar, llegar hasta lo máximo, es donde pueden concluir algo. Y algo que ya tendría la certeza de que efectivamente es el resultado correcto. Bueno, siempre que revisen que no se haya cometido algún error en el escalonamiento, porque las fallas del dictamen de la dependencia o independencia lineal generalmente se dan en el escalonamiento. O sea, a final de cuentas, en este momento ustedes ya comprenden la parte del álgebra lineal, por qué una matriz que no tiene inversa me designa dependencia lineal, por qué la que sí tiene me designa independencia, pero hay ocasiones en las cuales están haciendo el ejercicio, el ejemplo, y de repente les da un resultado diferente al que debería darles, y es por el proceso del escalonamiento, ¿sí? Entonces, traten siempre de revisar que efectivamente no cometieron algún error en el escalonamiento, y entonces con eso ya tienen el dictamen con seguridad de que efectivamente es correcto, que el conjunto sea dependiente o independiente, dependiendo del caso. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno. Pues a ver, vamos a ver un ejemplo más concreto de la dependencia o independencia lineal con un conjunto de vectores, y lo vamos a relacionar con el espacio o subespacio generado, porque lo que vamos a realizar a continuación, o bueno, lo que hemos visto desde combinación lineal, van a darse cuenta que todo está relacionado entre sí. Entonces, esta es la primera muestra de lo que es esta asignatura. Esta asignatura es completamente acumulativa.
Probablemente habrá algunas otras que, pues sí tengan alguna relación los primeros temas con los últimos, eh, pero no se ve tan claro como en esta. Por ejemplo, en cálculo integral podemos ver en el tema 1 series y sucesiones, y en los siguientes temas pues ya no está tan relacionado. Lo mismo sucedería con el tema de funciones multivariable, y la parte de técnicas de integración pues no estaría tan relacionado dentro de la misma asignatura, porque si ya lo extendemos al resto pues van a darse cuenta que es prácticamente lo mismo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en el último tema, el último, justamente el último de teorema espectral, vamos a necesitar esto. Y todo lo demás que vamos a ver en el lapso intermedio. Bueno, a ver, pues entonces, el ejemplo es el siguiente. Tengo este conjunto de vectores, que le voy a llamar G. Este solo tiene 3 vectores, este conjunto G. Y la pregunta es, ¿G es linealmente dependiente o independiente? A ver, queremos saber si existen o no existen combinaciones lineales entre estos 3 vectores. Lo primero que habíamos comentado es pues que observemos los vectores para tratar de identificar alguna combinación lineal. A ver, así en 1 o 2 minutos, ¿ustedes pueden identificar alguna combinación lineal entre estos 3? La primera y la segunda da el tercero. ¿Pero cómo? ¿Se suman o qué? Porque si los resto o los sumo directamente estos dos, pues no me dan un medio. ¿Qué piensan? ¿Si hay dependencia o no? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente, no podemos saber todavía. O sea, cuando tenemos la combinación lineal, por ejemplo, que uno es la suma del otro, o que uno es la resta del otro, o que uno es múltiplo de otro, o incluso que, por ejemplo, se me ocurre decir que el primero es 3 veces el segundo más el tercero, tal vez así sí podemos encontrarlo. Pero sucede que pues, no en todas las ocasiones va a suceder. Entonces necesitamos dar con certeza un dictamen. Pues vamos a plantear la ecuación de dependencia lineal, vamos a escalonar y nos vamos a dar cuenta qué tipo de sistema de ecuaciones es. Entonces, a ver, aquí hay que tomar el escalonamiento, aunque aquí ya no es necesario que utilicemos la matriz identidad, con que tomemos nada más la matriz tal cual, ya con eso es suficiente. Hace rato tomé la identidad para sacar la inversa, nada más para incluir a la inversa dentro de la dependencia lineal y saber por qué algunas matrices tienen inversa y otras no.
que ahora ya sabemos que se debe a la existencia de la dependencia lineal. Entonces, con que escalonen directamente su matriz, ya es suficiente. Voy a plantear la ecuación de dependencia lineal. Ahí la tengo. Y pues directamente voy a escribir la matriz de coeficientes del sistema para que la escalonemos de una vez. Ahora, aquí nada más quiero comentarles. Usualmente, pues cuando el sistema es homogéneo no se escriben los ceros. Los voy a escribir porque vamos a ver qué relación tiene esto con la forma de generación de los espacios vectoriales, que es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, observen lo que voy a hacer. Aquí tengo la matriz del sistema. Entonces, pues voy a hacer dos transformaciones elementales. No quiero trabajar con medios. Entonces, voy a multiplicar por 2 el renglón 3 para sustituir el renglón 3. Entonces, en este caso, el nuevo renglón 3 vendría siendo multiplicado por 2, 4 por 2, 1 por 2, es 2. Y por 2, el último, el menos 1 medio, pues me queda menos 1. Y el 0, pues se sigue quedando como 0. Entonces, nada más multipliqué por 2 el tercer renglón. Y aparte voy a hacer la transformación elemental, el renglón 1 más el renglón 2, que sustituya al renglón 2. Entonces, este primer renglón se queda tal cual. Y el segundo, pues es la suma de estos dos. Bueno, entonces, menos 1 más 1 menos 1, pues es 0. 3 más 1 es 4. Y menos 4 menos 2 es menos 6. Por último, tengo que 0 más 0, pues es 0. Bien. Y en este caso hago una siguiente transformación elemental que sería menos 4 veces el renglón 1, le sumo el renglón 3 y sustituyo ese renglón 3. A ver, entonces, el primero se queda tal cual. El segundo también. Y entonces, por menos 4 este más este, me queda 0. Por menos 4 este más este. Menos 4 por 3, 12. Más 2, menos 10. Y por menos 4 este más este. Menos 4 por menos 4, pues es 16 menos 1, 15. Bueno, ahí lo tengo. Y voy a hacer dos transformaciones elementales más. Aquí voy a multiplicar por un medio el renglón 2 para que sustituya al renglón 2. Y voy a multiplicar por un quinto el renglón 3 para que sustituya al renglón 3. 1, 3 menos 4, 0 se queda igual. Este queda dividido entre 2. 2 menos 3, 0. Y el tercero queda dividido entre 5. 0 menos 2, 3, 0.
Aquí ya podemos darnos cuenta qué tipo de sistema de ecuaciones nos va a devolver. Nada más me espero un momentito para que terminen de anotar esto último y podamos ya concluir el escalonamiento. A pesar de que aquí ya lo podemos ver, sí les recomiendo que escalonen, terminen de escalonar para que tengan claramente que efectivamente es el resultado que podemos ver aquí en esta penúltima matriz. En este caso nada más les adelanto rápidamente. Al renglón 2 le voy a sumar el renglón 3 y voy a sustituir ese renglón 3 para que podamos terminar de escalonar la matriz. ¿Al momento tienen algún comentario? Uh-huh. Pues ya termino directamente el escalonamiento. El equivalente no daría el mismo. Solo daría el mismo si llevamos todas las dos matrices a la forma canónica escalonada. De eso hablaremos la próxima semana. Pero el dictamen es el mismo. No es el mismo sistema, pero sí el mismo tipo. Y lo que nos interesa aquí es el tipo para dar el dictamen. De nada. A ver, le voy a bajar rápidamente. Aquí pues podemos darnos cuenta que ahora sí ya tenemos un renglón de ceros. Y pues lo que tenemos es un sistema de una ecuación. Bueno, es más, ni siquiera lo podemos escribir. Recuerden que el número de ecuaciones las vemos aquí. Entonces, este renglón nulo, los renglones nulos quítenlos. No los tomen en cuenta para el conteo de ecuaciones. Entonces, aquí tengo dos renglones que se traduce en dos ecuaciones. Después de escalonar mi sistema, lo que obtengo son dos ecuaciones. Y por otro lado, pues tengo las tres columnas de lo que vendrían siendo los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, aquí claramente tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Eso automáticamente me designa múltiples soluciones. Después de escalonar, más incógnitas que ecuaciones, es un sistema con múltiples soluciones. Entonces, aquí tenemos muchas soluciones. Y en consecuencia, pues hay dependencia lineal. Este conjunto de vectores es linealmente independiente. Y pues con esto ya nos damos cuenta que directamente, si no lo vemos en el vector, en el conjunto de vectores, pues podemos tomarlos directamente a partir del escalonamiento de nuestra matriz de coeficientes, de nuestro sistema de ecuaciones, y con eso tenemos la conclusión correcta. Ahora, como lo comenté hace un momento, no importa qué transformaciones elementales lleven a cabo. Al final, cuando encuentren la matriz escalonada, puede que no sea la misma si utilizan otras transformaciones elementales, pero siempre les devuelve el mismo tipo de sistema, porque son equivalentes. Es decir, la solución de esa matriz, de ese sistema de ecuaciones
ya escalonado, es la misma solución que realizándolo por otro tipo de transformaciones elementales. Entonces, no importa cómo hagan el escalonamiento, siempre les devuelve el mismo resultado. Siempre van a obtener la misma conclusión. La próxima sesión, bueno, no sesión, la próxima semana hablaremos de lo que es el espacio renglón y el espacio columna y ya podemos tomar en consideración a la matriz canónica escalonada. Y vamos a ver que con ese tipo de matriz, ahí siempre nos va a devolver el mismo sistema equivalente. No importa de dónde partamos, siempre nos devuelve el mismo sistema equivalente. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan al momento? Vale. Entonces, nada más déjenme ver cuánto espacio me queda. Me queda poco espacio. Entonces, a ver, me detengo aquí un momento por si necesitan anotar algo. Y vamos a ver otro ejemplo. A ver. Vamos a ver el siguiente conjunto de vectores. A ver, tengo este conjunto de vectores. Y lo que tenemos aquí son tres funciones. Y estas tres funciones, pues vamos a investigar si existe dependencia o no. Bueno, a ver, entonces, aquí tenemos que g es igual al seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, coseno de 2x. Bien. ¿Qué sucede con este conjunto de funciones? A ver, apliquemos lo que hicimos hace un momento. Tengo un conjunto de vectores y entonces primero observamos si puede o no existir alguna combinación lineal entre sus elementos. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Existirá combinación lineal entre el seno cuadrado, el coseno cuadrado y el coseno de 2x? Que sí. ¿Por qué? Sí, sí, por ahí va la idea. Esa no nos ayudaría mucho, porque ahí tendríamos ya un 1 y el 1 no está presente en este conjunto. Mejor tomemos esta, que el coseno de 2x es igual al coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Y pues aquí claramente cuando tomamos el cálculo del coseno del ángulo doble, nos damos cuenta que efectivamente existe dependencia lineal, porque el coseno de 2x necesita del coseno cuadrado y del seno cuadrado para poder existir. De hecho,
Aquí puedo tomar en consideración lo siguiente. Si yo aplico una combinación lineal, y tomo aquí en cuenta la ecuación de dependencia lineal, pues entonces resulta que yo puedo sustituir aquí la identidad trigonométrica y entonces me va a devolver lo que vendría siendo el dictamen de la dependencia lineal. Con la identidad trigonométrica ya lo sabemos, pero aquí vamos a ver que efectivamente tenemos un sistema de más ecuaciones que incógnitas, porque observen, sustituyo aquí la identidad trigonométrica, observen que puedo simplificar seno y seno de este lado, senos cuadrados, entonces esto me quedaría como alfa 1 menos alfa 3 por el seno cuadrado de x más coseno, en este caso alfa 2 más alfa 3 por el coseno cuadrado de x. Esto sigue siendo igual a 0. Bien. Y lo que habíamos comentado la vez pasada, cuando yo igualo funciones, si del otro lado no tengo el coeficiente de la función o no está presente la función, es que tiene coeficiente 0. Entonces, este 0 es como si tuviésemos 0 seno cuadrado de x más 0 coseno cuadrado de x. En consecuencia, nuestro sistema de ecuaciones nos quedaría como alfa 1 menos alfa 3 es igual a 0, ese es el coeficiente del seno cuadrado, y alfa 2 más alfa 3 igual a 0, que ese es el coeficiente del coseno cuadrado. Vean que este sistemita ya está escalonado directamente. Entonces, lo que tengo aquí es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, múltiples soluciones, y corroboramos que la identidad trigonométrica me da dependencia lineal corroborada con la ecuación de dependencia lineal. Y pues ya con eso podemos mostrar que incluso podemos usar las identidades trigonométricas o incluso las propiedades de logaritmos, las propiedades de los exponentes, para poder dictaminar si existe o no existe dependencia lineal. En este caso, en los conjuntos de funciones, ¿sí? Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí quedó claro a esta parte de las funciones? Sí. Cuando estamos trabajando con un conjunto de funciones, podemos hacer uso de las identidades trigonométricas o hiperbólicas o leyes de exponentes o de logaritmos para manipular las funciones y verificar si hay combinaciones lineales entre ellas. De todos modos, planteando la ecuación de dependencia lineal, llegamos al mismo dictamen. Si utilizásemos identidades o leyes de exponentes, radicales, logaritmos. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien al momento entonces? Vale. Y a ver, ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede con con otro conjunto. Aquí voy a utilizar un conjunto de polinomios. Entonces, tengo un conjunto B. Y este es el conjunto que vamos a trabajar a continuación. Aquí la pregunta es, bueno, son dos preguntas. Primero, ¿B es linealmente dependiente o independiente? Y segundo, ¿quién es el espacio generado por B? Entonces, vamos a ver qué relación existen entre estos dos para determinar cómo influye la dependencia lineal en la generación de un espacio o un subespacio vectorial. ¿Sí? Bueno, entonces tengo estos tres vectores y lo que vamos a hacer es plantear las dos combinaciones lineales que nos van a ayudar a determinar estas dos, a responder estas dos preguntas. Aquí quiero comentarles algo importante. Vamos a poder darnos cuenta que podemos utilizar la misma matriz de coeficientes para encontrar respuesta a estas dos preguntas. Fíjense, yo tengo para determinar la dependencia lineal a la ecuación de dependencia lineal, que es esta combinación. Esta es la combinación lineal que usamos para encontrar la independencia o dependencia. Bien, ahora, si yo quiero encontrar el espacio o subespacio generado por el conjunto B, armo esta combinación lineal. Y a ver, quiero que observen qué diferencias hay entre una y otra. Una está igualada a cero, que en esencia sería el polinomio nulo, porque ese sería el vector nulo para este espacio de polinomios. Entonces, en esencia, este, este cero lo podemos escribir como 0x cuadrada más 0x más 0. Y ustedes pueden observar que dentro de este polinomio yo puedo incluir a ese 0x cuadrada más 0x más 0. Entonces, dense cuenta que la ecuación de dependencia lineal se encuentra contenida
en la ecuación de generación de un espacio vectorial, en la combinación lineal que nos ayuda a encontrar el espacio o subespacio generado. Y pues eso tiene que ser coherente con lo que vimos anteriormente, porque recuerden que una de las condiciones para que un conjunto sea espacio o subespacio es la presencia de un vector nulo. Entonces, si yo estoy generando un espacio vectorial, forzosamente debo tener al vector nulo ahí presente. Por lo tanto, al momento de analizar el espacio generado por un conjunto, el escalonamiento me dice automáticamente si el conjunto que estoy trabajando es linealmente dependiente o independiente. Entonces, en lugar de hacer dos matrices, dos escalonamientos de lo mismo, porque son los mismos vectores los que tenemos aquí, aquí y aquí, pues son el mismo vector, al escalonar nos va a devolver lo mismo, van a ser las mismas transformaciones elementales. Entonces, en lugar de realizar eso, podemos optar por utilizar una sola combinación lineal, la de generación del espacio, y al final el escalonamiento me dice, primero, quién es el espacio generado, segundo, si el conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Y con eso pues ya podemos establecer dos características de un mismo conjunto al mismo tiempo. Entonces, esta es la relación que tenemos entre la dependencia lineal y el conjunto generador. Una va a estar contenida de manera implícita en la otra. En este caso, la ecuación de dependencia lineal va a estar contenida en la ecuación de generación del espacio vectorial. Entonces, vamos a escalonar esta última ecuación y al final vamos a concluir las dos cuestiones, si existe o no existe dependencia lineal y cuál es el espacio generado por el conjunto B. Entonces, a ver, voy a armar la matriz como lo habíamos comentado anteriormente. Pongo los coeficientes en forma de columna. Este sería del primer polinomio. De este. Este sería del segundo polinomio. Y esta columna representaría el tercer polinomio. Con A, B, C. Siempre recuerden ponerlas en orden. Si me aparece primero x cuadrada, pues la primera ecuación es la que corresponde a los términos en x cuadrada. En siguiente instancia, el término que aparezca, que en este caso sería x. Y en última instancia, pues el independiente, el término independiente. Entonces, siempre procuren poner en ese orden los coeficientes para tener correctamente la matriz del espacio, digo, de generación del subespacio, ¿sí? Bueno, a ver, voy a empezar por intercambiar renglones 1 y 2. Ahí está. Y ahora voy a aplicar menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2 que sustituya al renglón 2. Este se queda igual y entonces menos 2 por este más el de abajo me queda 0. Menos 2 por este más este me queda menos 1. Menos 2 por este más este me queda 3. Y aquí me queda A menos 2B.
El siguiente renglón sería 0, 0, menos 1, C. Bien. Aquí ya pueden darse cuenta que la matriz quedó escalonada. Entonces, aquí ya tengo la matriz escalonada. A ver, ya que tengo esta matriz, ¿qué me pueden decir del conjunto de vectores? Ya que tienen su matriz de coeficientes escalonada. Una solución, exactamente. Hay una solución. Y como hay una solución, eso significa que es independiente. Entonces, este conjunto de polinomios es linealmente independiente. Hay independencia lineal. Entonces, ya tenemos eso. Tomen en cuenta que también ustedes pueden decir, bueno, pero aquí no tengo un sistema homogéneo. En esencia no, pero recuerden que el polinomio ax cuadrada más bx cuadrada más c, el que tenemos por acá arriba, nos representa a todos los polinomios. Entonces, yo puedo obtener este a partir de ABC iguales a 0. Entonces, aquí para que observen que efectivamente tenemos un sistema homogéneo, podemos decir que A es igual a 0, B es igual a 0, C es igual a 0. Y estos tres elementos se convierten automáticamente en ceros. Tenemos un sistema homogéneo y entonces ya con eso concluimos que efectivamente hay una solución y hay independencia lineal. ¿Qué otra característica le ven a la matriz de este conjunto de polinomios? Respecto a la generación del espacio vectorial, ¿qué otra cosa ven? La última columna tiene incógnitas. No, en esencia no. La característica es esta. No hay ecuaciones degeneradas. Y si no hay ecuaciones degeneradas al momento de escalonar una matriz, significa que no hay condiciones en el espacio generado por B. Cuando comenzamos a ver el conjunto generador y el espacio subespacio generado, nos dimos cuenta que al escalonar, en algunas ocasiones obtendríamos ecuaciones degeneradas, es decir, ecuaciones que tienen 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí y un elemento que no es 0. Ese elemento lo igualábamos a 0 para que el sistema tuviese solución y entonces encontrábamos que existía alguna condición, alguna restricción en particular para el subespacio generado. Aquí no tenemos eso, no tenemos ese tipo de ecuaciones. Por lo tanto, no tenemos condiciones dentro del espacio generado por B. Bueno, y en consecuencia, tenemos que el espacio generado por B son todos los polinomios
ax cuadrada más bx más c con a, b y c que pertenecen a los reales. Entonces, aquí estamos tomando en consideración los dos fenómenos que hemos visto hasta el momento procedentes de la combinación lineal. La generación de un espacio y la dependencia lineal. Al momento, ¿tienen algún comentario? Porque tomamos en cuenta que a, b y c, los coeficientes del polinomio genérico son ceros y pues los sustituimos aquí para que nos dé la columna de ceros del sistema homogéneo. Ni nada. ¿Algo más? No, ahí ya no. Porque aquí ya tendríamos el escalonamiento con el 0 en esta posición. Tendríamos un escalonamiento de esta forma. Si sustituyen A, B, C iguales a 0 de este lado, el sistema de ecuaciones que se les formaría sería este. Alfa 1 más alfa 2 es igual a 0 y menos alfa 2 más 3 alfa 3 sería igual a 0. Y ahí ya tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Habría muchas soluciones y se volvería linealmente dependiente. Entonces, con un 0 aquí en esta posición, el conjunto se volvería linealmente dependiente y el espacio generado tendría la condición C igual a 0. Precisamente porque ese C tendría que ser igual a 0 para que el sistema tenga solución. De nada. Ahora, nada más aquí un comentario respecto a esto último. Que existan ecuaciones degeneradas no quiere decir que siempre les va a devolver dependencia lineal. En algunos conjuntos sí, en otros conjuntos no. Y eso se debe directamente a la naturaleza de los vectores. Por ejemplo, yo tengo este conjunto. Voy a decir que es el conjunto A, que tiene vectores 1, 1, 0. Bueno, mejor 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Quiero saber si ese conjunto es linealmente dependiente o no y quiero saber cuál es el espacio que genera. Armo mi combinación lineal. Aquí la voy a igualar a x, y, z. Y cuando armo la matriz, observen que me queda 1, 0, 0, 1, 1, 0, x, y, z. Bueno, pero bien escrita. X, Y, Z. Bien. Aquí ustedes pueden observar que la matriz ya está escalonada. Tomamos aquí una ecuación degenerada. Este último renglón es la ecuación degenerada. Y si sustituimos, por otro lado, x, y, z igual a 0, x, y, z igual a 0, entonces tendríamos el sistema de ecuaciones homogéneo alfa 1 más alfa 2 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0.
Observen que aquí este es un sistema con solución única. Es un sistema que después de escalonar tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Automáticamente es un sistema con solución única. Hay independencia lineal, pero hay una ecuación degenerada. Entonces tengan cuidado con eso. El que haya ecuaciones degeneradas no es conclusión automática de que haya dependencia lineal. Puede darse el caso, como es este ejemplo, que exista independencia lineal aunque haya ecuaciones degeneradas. Y también puede darse el otro caso, que no existan ecuaciones degeneradas, pero sí exista dependencia lineal. Entonces, para que tengan cuidado con eso, la matriz solamente me dice en las ecuaciones degeneradas si hay condiciones y el número de renglones no nulos y el número de incógnitas me indica la dependencia lineal, dependencia o independencia lineal. Entonces puede darse cualquiera de esas combinaciones. Que no haya ecuaciones degeneradas y hay dependencia o independencia, y que haya ecuaciones degeneradas independientemente, aparte de que haya independencia o dependencia lineal. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, ¿tienen algún comentario hasta el momento? Bueno, pues a ver. Voy a tomar este conjunto de polinomios que estábamos trabajando, el conjunto B. Y aquí nada más voy a nombrar sus dos características que acabamos de encontrar. Primero es linealmente independiente. Y segundo, es generador de LDB, del espacio vectorial que ya habíamos comentado, de todos los polinomios ax cuadrada más bx más c. Bueno, estas dos características me dan en particular una representación para el conjunto B que le vamos a denominar base. Me dan un concepto que se le conoce como base. La base es un conjunto linealmente independiente y que es generador de un espacio vectorial. Ahora, esta base tiene dos funciones. Primero, tiene el mínimo de vectores para generar un espacio. Esa es la primera función de la base. La segunda función es servir como referencia, como un sistema de referencias en el espacio vectorial, el espacio que obviamente está generando. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que la base es un conjunto, sí, linealmente independiente, es además generador de su espacio vectorial, pero también me sirve para indicar
cuántos vectores necesito como mínimo para obtener ese espacio vectorial y que además lo puedo utilizar como un sistema de referencia, como si yo tuviese un sistema de coordenadas dentro del espacio vectorial. Entonces, ya estamos usando la generación del espacio y la independencia lineal para poder establecer lo que es un sistema de coordenadas. Eso me lo devuelve automáticamente la base. Ustedes conocen una base muy importante, que es los vectores IJ y K, lo que le llamamos la base canónica. Y la próxima semana nos vamos a enterar de por qué se le llama base canónica. Esa base lo que me permite hacer es primero generar todo el cubo coordenado. Indíquenme si le puedo bajar. Vale. Entonces tengo el caso especial de lo que es la base con los vectores I, J y K. Entonces, dispuestos en nuestro sistema de coordenadas cartesianas, tengo el vector I, el vector J y el vector K. Con estos tres yo puedo representar cualquier vector de R3, es decir, puedo tomar el vector U y este se representa como X en I, más Y en J, más Z en K. Entonces, me indica el número mínimo de vectores que necesito para poder alcanzar este vector U, para poder obtener cualquier vector dentro del espacio vectorial R3 de componentes X, Y, Z. Bueno, nada más, ya sabemos que son reales, entonces nada más lo voy a poner así. Entonces, ¿cuántos vectores necesito para generar a R3, a los vectores X, Y, Z? Pues necesito 3. Eso me lo dice la base canónica. Necesito ahí J y K. Y con eso pueden observar que puedo generar cualquier vector U mediante combinaciones lineales de esos 3. Pero también me ayudan a ubicar a ese vector U dentro de un sistema de referencias. Si yo tengo aquí a la base canónica IJK, puedo tener un vector U por aquí. Y entonces este vector U va a tener coordenadas. Y cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de ubicación dentro de un sistema de referencias. ¿Y por qué puede tener coordenadas? Pues porque podemos decir que para ubicar a U, avanzamos X en Y, después avanzamos Y en J, y finalmente avanzamos Z en K. Y entonces así lo que estamos haciendo es decir, pues el vector U, tomando a la referencia I, J y K, podemos llegar a él avanzando X en Y en J y Z en K. Y observen cómo, además de generar al espacio vectorial R3, esta base me está ayudando a ubicar vectores dentro del espacio. Entonces, las combinaciones lineales no solo me ayudan a generar nuevos vectores, a saber cuándo un vector depende de otros, sino que también me ayudan a ubicar vectores dentro de un sistema de referencias. Y pues eso es sumamente útil, porque a final de cuentas, por ejemplo, vivimos en un mundo tridimensional
y podemos ubicarnos, al menos, por ejemplo, en nuestro entorno inmediato, podemos ubicarnos utilizando tres vectores, I, J y K. Por ejemplo, en la habitación en la que están, que probablemente es como un prisma, pues pueden utilizar este sistema de coordenadas para ubicar dónde se encuentra su teléfono en este momento, dónde se encuentra el lápiz con el que están anotando, dónde se encuentra algún adornito que pueden tener por ahí cerca. Podemos hacer eso. Y pues nos lo da a partir de los vectores IJK, que ya sabemos que es una base y un conjunto generador de el espacio vectorial R3. Ahora, no es el único, porque en un espacio tridimensional como el que tenemos, también podemos aprovechar otros vectores. Me voy a adelantar nada más un poquito a cálculo vectorial. No va a ser mucho. Díganme si le puedo bajar a la pizarra un poquito. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente. Acabamos de comentar de que en la habitación en la que están, que probablemente es como una caja, es un prisma recto, de base rectangular, pues pueden utilizar el sistema IJK para ubicar los elementos dentro del local donde se encuentren. Bueno, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la Tierra? La Tierra, pues no es plana, no es un prisma rectangular. La Tierra tiene más o menos una forma de esfera para nuestra escala. La escala humana pues es prácticamente una esfera. Y el sistema de coordenadas que usamos para ubicar ciudades, regiones, estados, lo que ustedes quieran, no hacemos uso del sistema de referencias X, Y, Z. No usamos los vectores I, J, K. Y eso se debe a que no es eficiente. A pesar de que sigue siendo un espacio tridimensional. La Tierra sigue siendo un espacio tridimensional, igual que la recámara o el lugar en el que estén. Sigue siendo el mismo espacio vectorial. Entonces, eso quiere decir que yo puedo utilizar una nueva referencia de acuerdo a lo que a mí me convenga. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar, suponiendo que este es el eje de rotación, yo puedo utilizar un ángulo que le voy a llamar phi entre el eje de rotación y el lugar donde se encuentre lo que yo quiero ubicar, ¿no? En la Tierra. Del centro hacia ese lugar, pues va a tener una altura en específico, porque la superficie de la Tierra, pues no es completamente uniforme. Entonces puedo trazar un radio desde el centro de la Tierra hasta donde quiero ubicar el pueblo, la ciudad o la persona, y le puedo llamar a ese radio ρ. Y además puedo tomar una referencia en la cual estipulo algo que se llama meridiano cero. Entonces yo puedo decir que por aquí tengo el meridiano cero. Y entonces puedo medir el ángulo en dirección del ecuador de la Tierra, que a este le voy a llamar Z, para ubicar al pueblo, la ciudad, la región, la persona que me interesa dentro de la Tierra. Entonces, sigue siendo un sistema tridimensional, sigue siendo el espacio vectorial R3. ¿Cuál es la diferencia?
que en un espacio como en el que cada quien está en este momento, puedo tener a los vectores I, J y K como base del espacio para generar todos los puntos de ese lugar y poder ubicarlos, o bien puedo tener otra base que tenga los vectores ρ, φ, z, para también realizar la ubicación dentro de este mismo espacio vectorial R3. Cada uno lo uso dependiendo de lo que me convenga, ¿no? Porque pues es más fácil utilizar estos en un lugar donde pues es más o menos esférico, y es más fácil utilizar estos en un lugar que es más o menos como un prisma. Pero vean que con estos dos, de todos modos, podemos generar el mismo espacio vectorial. Eso quiere decir que un espacio vectorial tiene muchas bases. El espacio vectorial que ustedes elijan siempre va a tener una infinidad de bases. Porque aquí les doy ejemplo de dos, porque son las más utilizadas, el sistema tridimensional XYZ y pues el sistema que se le llama esférico. Pero pues alguien más puede decir, pues yo voy a utilizar otros tres vectores que sean linealmente independientes y que me generen al mismo espacio para que siga siendo una base. Entonces, con esto tenemos que un espacio vectorial tiene muchas bases, pero tienen una característica en común. Todas tienen una característica en común. Todas las bases tienen siempre el mismo número de vectores. Observen que el sistema XYZ lo puedo trabajar mediante los vectores I, J y K, pero el sistema esférico que me representa el mismo espacio vectorial lo puedo trabajar con los vectores ρ, φ, z. Y resulta que las dos tienen tres vectores. Entonces, un espacio vectorial sí tiene muchas bases, tiene una infinidad de bases, pero todas tienen en común el mismo número de vectores. Todas siempre tienen el mismo número de vectores. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Si yo tengo un conjunto, encuentro cuál es su conjunto generador. Bueno, encuentro cuál es su espacio generado. Y resulta que ese conjunto es linealmente independiente, lo que tengo es una base. El número de vectores me va a indicar cuántos vectores tienen todas las bases. Entonces, aquí caemos en tres conceptos importantes. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, si le puedo borrar porque ya me quedé sin espacio. Vale. Entonces, base. El primer concepto importante es que es un conjunto linealmente independiente.
Además, es un conjunto generador. Aquí voy a poner completo, conjunto generador. Y el tercer concepto importante es lo que le vamos a llamar la dimensión. La dimensión del espacio vectorial. ¿Qué es eso de la dimensión? Pues el número de vectores de la base. Y nada más recordando, cuando comenzamos a hablar de este tipo de conjunto generador de las bases, comentamos que tiene dos funciones. Es un sistema de referencia y me indica el número mínimo de vectores para generar el espacio vectorial. Ah, pues eso también es la dimensión. El número mínimo de vectores para generar un espacio vectorial es la dimensión. Entonces, la dimensión es el número de vectores de la base y además me denota el número mínimo de vectores para generar al espacio. Al espacio o subespacio vectorial, también hay que aclarar eso. Puede ser un espacio o un subespacio. Recuerden que el subespacio pues es espacio por sí mismo. Entonces, aquí hay que tomar en consideración esto. Si yo tomo el número de vectores que contiene una base, lo que estoy tomando es la dimensión. El número mínimo de vectores para generar un espacio vectorial. Y vuelvo al caso de R3. Para que yo tenga un sistema de coordenadas X, Y, Z, necesito tres vectores linealmente independientes. Los vectores I, J y K, o Rho, Z y Phi, ya que los conocimos el día de hoy. Si yo tengo, por ejemplo, una hoja de papel que me representa un espacio vectorial, para dibujar a este rectangulito, ¿cuántos vectores necesitan? Si quiero obtener este rectangulito, ¿cuántos vectores necesitarían? Dos, exactamente. Necesitan dos. Un largo y un alto. Esos son los dos vectores. Esos dos serían la base. Y pues como son dos, este espacio vectorial tiene dimensión 2. La dimensión la vamos a denotar como dim del espacio vectorial. Por ejemplo, V. Dim V sería igual a 2. Si yo tengo, por ejemplo, una recta, pues una recta solo necesita de un vector para que la podamos generar. Entonces, la base de esa recta tendría un solo vector y la dimensión del espacio vectorial sería 1. Un largo nada más. La recta nada más tiene largo, entonces tiene una dimensión. El rectángulo tiene largo y alto, entonces tiene dos dimensiones, porque necesita dos vectores para generarse. El espacio tiene largo, alto y ancho, entonces tiene dimensión 3, porque necesita tres vectores, I, J y K, para poder generar. Bueno. ¿Algún comentario hasta el momento que tengan? Bueno. Para finalizar vamos a ver un ejemplo rápido de cómo obtener una base.
Y la próxima sesión ya comenzamos a ver lo de la ubicación en el espacio vectorial, lo que vendría siendo el vector de coordenadas y la matriz de transición. Entonces voy a utilizar el conjunto de funciones que manejamos hace un rato para encontrar el espacio que genere ese conjunto de funciones y saber cuál es su dimensión. Y también saber cómo seleccionar una base. Entonces, le voy a bajar aquí. Bueno, ¿le puedo bajar? Vale. A ver, entonces, el conjunto que tomamos hace un rato es G igual a seno cuadrado de X, coseno cuadrado de X y coseno de 2X. Ya sabemos que este conjunto es linealmente dependiente, entonces no puede ser una base. ¿Es generador de un espacio? Sí, porque todo conjunto de vectores genera un espacio. Pero G no puede ser base, porque es dependiente. Ya habíamos visto que este es combinación lineal de estos dos. Entonces G no es base. Eso es lo primero que vamos a caracterizar aquí. Bueno, primero. Segundo, ¿qué es lo que puedo realizar con G? Bueno, voy a armar la combinación lineal para encontrar la generación del espacio, para que podamos ver la dimensión y el número de vectores que tenemos. Entonces tengo... bueno, pero el escalar, me falta el escalar. Alfa 1 por el seno cuadrado de X más alfa 2 por el coseno cuadrado de X más alfa 3. Aquí ya voy a poner la identidad directamente. Coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a las funciones f del espacio que me genera este conjunto G. Entonces, si recordarán, cuando simplificamos, esto nos quedó como alfa 1 menos alfa 3 por el seno cuadrado de X, y por el otro lado nos quedó alfa 2 más alfa 3 por el coseno cuadrado de X. Esto es igual a la función f. Bien, de acuerdo a lo que habíamos visto, para generar un espacio de funciones, pues yo puedo sustituir este escalar por K1, puedo sustituir este escalar por K2, y entonces tengo que el espacio generado por G es K1 seno cuadrado de X más K2 por coseno cuadrado de X. Considerando que K1 y K2 van a ser números reales. Bueno, ya tengo el espacio generado. Aquí quiero preguntarles, ¿cuántas constantes ven ahí? O bueno, mejor dicho, ¿cuántas variables K ven ahí? Dos. Vale, entonces voy a poner aquí dos variables. ¿Y cuántas condiciones hay ahí? No, de hecho no hay condiciones.
Porque las condiciones como tal es que K1 sea igual a K2 o que K1 más K2 sea igual a 0. Esas serían las condiciones. Acá nada más me dice la naturaleza de K1 y K2, pero en esencia no son condiciones. Ay, de hecho les puse K1 y K1 y debe ser K1 y K2. K1 y K2 son números reales. Entonces, ahí nada más me dice que K1 y K2 son números reales. No hay una condición que me diga que K1 más K2 es igual a 0 o 3K1 menos 2K2 es igual a 0. Entonces, aquí tendríamos 0 restricciones. Bueno, aquí sí les voy a poner restricción. En singular porque ya no me alcanza. 0 restricciones. Bueno. Ahora, recordemos que de este conjunto habíamos armado el sistema de ecuaciones homogéneo al tomar estos coeficientes igualados a 0. Es decir, si yo tomo K1 igual a 0, K2 igual a 0, el sistema de ecuaciones lineales que tengo acá arriba me quedaría como alfa 1 menos alfa 3 es igual a 0. Y alfa 2 más alfa 3 también es igual a 0. Bien. ¿Cuántas ecuaciones tienen? Dos ecuaciones. Bueno. Recordemos que el número de ecuaciones es menor que el número de variables. Bueno, de incógnitas, aquí voy a poner de incógnitas alfa. De incógnitas alfa. Y eso nos daba la dependencia lineal. Porque es un sistema con múltiples soluciones. Bueno. Entonces, si yo quiero que esto sea linealmente independiente, pues tendría que quitar una incógnita. No le puedo agregar ecuaciones porque no me puedo inventar una ecuación de la nada. Pero si yo quiero que haya independencia lineal, tendría, por ejemplo, que quitar alfa 3. Y si quito alfa 3, tendría que alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0, y en consecuencia es un sistema con única solución. Bien, entonces, el número de ecuaciones, observen que no el de variables, sino que el número de ecuaciones me dice quién es la dimensión del espacio LDG. 2. Cuando ustedes estén escalonando su sistema de ecuaciones para saber el espacio generado, una vez que escalonen, pues cuentan el número de ecuaciones y el número de incógnitas que les quedan. Cuando se fijan en el número de ecuaciones, ese les dice quién es la dimensión del espacio vectorial. Y ese número coincide con los datos que les pregunté aquí arriba. En el espacio generado, el número de variables menos el número de restricciones, pues nos devuelve la dimensión del espacio. Y eso precisamente coincide con el número de ecuaciones. La próxima sesión, pues lo vemos ya en un ejemplo de otro tipo de espacios vectoriales, pues para que veamos cómo claramente el número de variables menos el número de restricciones coincide con el número de ecuaciones después del escalonamiento y nos devuelve la dimensión. Entonces, aquí nada más para finalizar este ejemplo. Si el número de ecuaciones que tengo aquí de la combinación lineal que resultó después del escalonamiento de la combinación lineal me dice la dimensión, eso quiere decir que la base
tiene dos vectores. Y una de 2. O seleccionamos dos vectores de aquí, damos valores a K1 y a K2 para tener dos vectores linealmente independientes. Ahí. O del conjunto que tenemos acá, descartamos alguno de los tres vectores. Por ejemplo, puedo quitar este que sabemos que es la dependencia lineal y ya tengo dos vectores. Dos vectores que son independientes entre sí. El seno y el coseno cuadrados. Coincide con la dimensión y ya de ahí seleccioné una base.